Buenos días, bienvenidos una vez más a las prédicas de la Iglesia Bautista Betel en las 500 de San Miguelito. Mi nombre es Nelson Torres. Para mí es un gran privilegio poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos. Vamos a poner este tiempo en oración y luego entraremos a la lectura bíblica sobre la que predicaremos en esta mañana. Se encuentra en Amós capítulo 7 versículos 10 al 15. Le invito a que busque su Biblia, el libro de Amós capítulo 7 versículos 10 al 15. Oremos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Damos gracias por tu Hijo Jesús, Señor. Damos gracias por la salvación que has provisto para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos amaste. Te pedimos ahora, Padre amado, que esta palabra que vamos a enseñar, primeramente, fluya, Señor, a través de la mente y el corazón de cada uno de nuestros hermanos y pueda, Señor, ser el alivio, ser lo que necesita cada uno de los hermanos y amigos que se comunica con nosotros, Padre. Pedimos ahora que estés con cada uno de nosotros y nos permita, Señor, poder poner esta palabra como obra práctica en nuestra vida diaria. Lo ponemos todo esto en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Busquemos el libro de Amós, capítulo 7, versículo 10 al 15, que es donde estamos basando el mensaje de esta mañana. Dice así Amós, capítulo 7, versículo 10 al 15. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente: vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. El título del mensaje en esta mañana es Cada cosa en su lugar. Y vamos a hablar acerca de nuestra labor como comunicadores de un mensaje que ha sido enviado por Dios. El propósito que perseguimos es que tomemos como hijos de Dios nuestro trabajo de siervos en serio. Empezamos a obedecer lo que Dios ha mandado para cada uno de nosotros. Vamos a entrar primeramente a conocer el contexto, qué está ocurriendo aquí. Antes de poder entender lo que tiene el mensaje, tenemos que entender el momento histórico y la manera en que se relaciona la gente de Betel y Amós. Amós proviene de una ciudad llamada Tecoa en las tierras altas de Judá. Esto es el reino del sur, el reino de Judá. Betel, sin embargo, es un sitio fronterizo, pertenece a el reino del norte, o conocido como el reino de Israel. ¿Qué quiere decir eso? En 1 Reyes capítulo 12 vemos que Dios ha dividido a Israel, el reino de Israel, de Saúl, de David y de Salomón. Lo ha partido y le ha dado a lo que se llamaría el reino del norte o el reino de Israel 10 tribus. Y en esas 10 tribus iban a ser reinadas por Jeroboam I. Jeroboam era un hijo de uno de los generales de David llamado Nabat. El reino del sur, o el reino de Judá, que es de donde proviene Amós, está formado por 2 tribus
y están bajo el reinado, o iniciarían bajo el reinado de Roboam, el hijo de Salomón. Si vamos a Primera de Reyes, capítulo 11, y le invito a que abra su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 11, vamos a ver qué ocurre y por qué Dios está haciendo esto. Primera de Reyes 11, versículo 9 al 12. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Y eso es lo que ocurre justamente cuando Roboam va a ascender al trono después de la muerte de Salomón. Es cuando se da esta separación. El templo de Jerusalén, el templo de Salomón, que era el lugar donde Dios había dicho que era el único lugar permitido para hacer sacrificios, para hacer ofrendas, para hacer holocaustos, había quedado en el reino del sur, en Jerusalén. Y Jeroboam I se le ocurre la idea de que necesita evitar que los pobladores del reino del norte vayan al reino del sur a adorar. Y la solución fue crear una nueva religión. Hizo 2 becerros de oro y le dijo a la gente del reino del norte, del reino de Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y ubicó uno de esos becerros de oro en Betel y el otro de los becerros de oro en Dan, una ciudad al norte y una ciudad al sur. Y el propósito era que todo Israel, el reino del norte, no fuera al reino de Judá, al reino del sur, sino que se quedaran adorando y practicando idolatría en el reino del norte sin tener que ir a Judá. Pasan los años, pasan las generaciones, el reino del norte se entrega por completo a la idolatría, y al alejarse de Dios ocurren varias situaciones que vamos a describir más adelante, que Dios dice: basta, es el momento de entrar y hacer algo por este pueblo de Israel que se ha perdido. Es cuando Dios llama a Amós a que vaya a profetizar de una ciudad en el reino del sur, se vaya a una ciudad en el reino del norte, a Betel precisamente, a predicar la palabra de Dios. En esa época han pasado varios reyes y es Jeroboam II quien está reinando en el norte. Y el primer oponente, la primera oposición que va a encontrar el profeta de Dios al momento de predicar su profecía es precisamente un sacerdote de esta falsa religión instaurada por Jeroboam I en la ciudad de Betel. Y lo que hace el sacerdote Amasías es que malinterpreta y tergiversa todo lo que Amós está profetizando y predicando en esta ciudad. Y ese sería el primer punto del mensaje. ¿Qué ocurre cuando el mensaje es el equivocado? Versículo 10 y versículo 11. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. ¿Y por qué decimos que el mensaje
que presenta Amasías respecto a lo que Amós está diciendo es equivocado. Es un mensaje equivocado. Si regresamos a Amós capítulo 7, versículo 1, en Amós capítulo 7 vamos a ver 3 visiones que Dios le da al profeta Amós. Pero vamos a ver cómo inicia cada visión. Amós capítulo 7, versículo 1. Así me ha mostrado Jehová el Señor. Y hay una visión acerca de unas langostas que Dios va a enviar o tiene planeado enviar contra Israel. Pero luego dice Dios que no lo va a hacer. Amós capítulo 7 versículo 4. Jehová el Señor me mostró así. He aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Pero luego Dios dice, no, tampoco los voy a castigar con fuego. Y Amós capítulo 7, versículo 7, Amós hablando acerca de Dios dice, me enseñó así, aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Y la plomada es para ver si el muro está recto. Y Dios está midiendo a Israel como si fuera un muro y no está recto. Y cuando el muro no está recto, hermanos, hay que derribarlo para volver a hacerlo, para que en esta segunda ocasión tratar de que el muro esté recto. Entonces el mensaje siempre viene de parte de Dios para Amós. Pero la primera tergiversación que hace Amasías es, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. Hermanos, ¿cuántas veces hemos escuchado a gente y compañeros de trabajo, amistades, familiares, que dicen, yo no quiero ir a la iglesia, porque en las iglesias cambian a la gente. Y por eso yo no quiero ir. Ese es un mensaje que ha sido tergiversado. La iglesia no cambia a la gente. Cristo, cuando llega a nuestras vidas, nos cambia y nos vuelve una persona que ahora está en comunión con Dios. Y eso se manifiesta en nuestras obras. La iglesia no cambia a nadie, hermano. Es Cristo el que cambia cuando llega a nuestras vidas. Pero ¿cuál es la idea? Tergiversar el mensaje para que haya un rechazo, una actitud de rechazo cuando llegue el mensaje correcto a la persona que debe llegar. Amós capítulo 2, versículos 6 al 8 nos muestra cómo vivía la gente en la época en la que Amós está predicando. Amós capítulo 2, versículos 6 al 8. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. ¿Por qué? Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Hermanos, la gente cambiaba esclavos por un par de zapatos. ¿Cuán poco valor tendría la vida humana? Que si usted quería un par de cutarras nuevas, solo tenía que llevar a un esclavo y dejárselo y recibía su par de cutarras. Cambian al pobre por un par de zapatos. Versículo 7. Pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Esa era la época y la forma de vivir del pueblo de Israel, del reino del norte, en la época de Amós. Vendían a las personas, y Dios en Deuteronomio les había dicho, y en Levítico también les dijo, no se pueden vender entre ustedes mismos como esclavos. Mucho menos
cambiarse por un par de zapatos. Hay gente que ignora y abusa de aquellos que no tienen nada. Hay inmoralidad sexual y sobre todo hay idolatría y una falsa religiosidad. Sí iban al templo de los dioses, de los becerros, y llevaban ofrendas y llevaban holocaustos, pero fuera del templo su relación con las personas alrededor de ellos no era la correcta, no era la adecuada. Y Amós está aquí para decirles, eso que están haciendo está mal. Pero Amasías dice, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. Lo presenta como un revolucionario, alguien que quiere hacer una especie de golpe de estado. Amós capítulo 3 versículo 1, Dios le habla y le dice, a ustedes que salvé de la tierra de Egipto, a ustedes que los salvé de la esclavitud, ustedes que conocen la esclavitud, aún así ustedes hacen eso mismo que los egipcios le hacían a ustedes. Ustedes se lo hacen entre ustedes, de manera interna. Y por eso voy a castigarlos. No es Amós. Dios le está diciendo, están haciendo las cosas mal y necesitan cambiarla. Pero sin embargo el sacerdote cambia y dice, Amós se ha levantado contra ti. Como si fuera un tema personal. No, no es personal. Es Dios juzgando a la nación. No es el predicador ensañado contra el hermano o contra la visita. Es Dios juzgando al pueblo, a la nación completa. El segundo error en el mensaje es que Amasías dice, la tierra no puede sufrir todas sus palabras. Mira Jeroboam, allá afuera hay un man que se llama Amós, que está enseñando cosas que en nuestro tiempo, en nuestra cultura, en nuestra realidad actual, no caben. No se puede, porque estamos en otra época. Cualquier parecido con la actualidad no es mera coincidencia. El Señor nos está enseñando. Lo que dice Amós, la tierra no lo puede soportar. Están tergiversando el mensaje de Amós una vez más. Porque el mensaje de Amós no es de Amós. Viene de parte de Dios. Y si es la voluntad de Dios que Jeroboam muera y que todo el pueblo de Israel sea llevado en cautiverio, eso va a ocurrir porque nada puede oponerse a la voluntad de Dios. Estudiábamos el miércoles en el Salmo de los Peregrinos acerca de que Dios no dará tu pie al resbaladero, y que no quiere decir que no se va a caer, sino que Dios está tan al pendiente que incluso en esa caída hay un propósito, y esa caída ha sido permitida por Dios. Entonces no puede ser que, porque a mí no me gusta lo que el profeta está diciendo, en el caso de Amasías, yo voy a decir, eso no puede pasar, eso es imposible que ocurra. Aquí nadie puede aguantar algo así. Pero es que no es la palabra de Amós, es lo que Dios ha dicho que va a ocurrir. Y si esa es la voluntad de Dios, va a ocurrir, aunque no sea agradable para el pueblo de Israel en ese momento. Porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Hermanos, hoy en día hay una corriente de pensamiento que se ha hecho famosa en estos últimos 3, 4 años, de que todos somos hijos de Dios.
Y no importa cómo vivamos, eventualmente todos vamos a llegar al cielo, porque prácticamente todas las religiones son iguales. Hermanos, yo me tengo que oponer a ese pensamiento, y yo me opongo y lo discuto con cualquiera. Y la respuesta a ese pensamiento de que todos somos hijos de Dios es un rotundo no. ¿Por qué lo digo yo? No, no lo digo yo. Lo dice el Señor en Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos, no, los que le reciben y creen en su nombre. Y una persona que recibe el nombre de Dios y cree en la obra de su Hijo Jesucristo, no puede seguir practicando y viviendo en el pecado. Tiene que haber un cambio. Entonces no todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque por muy duro que suene, esa es la voluntad de Dios y nosotros no somos nadie para oponernos a la voluntad de Dios. El sacerdote Amasías le comunica al rey Jeroboam II un mensaje equivocado desde el inicio hasta el final. Que Amós era un revolucionario que está tratando de hacer un golpe de estado, que trae un mensaje que no se puede aplicar a la época que ellos viven, y que es un mensaje que ha salido del propio corazón de Amós. Un mensaje equivocado de inicio a fin. Pero eso no es todo el error, porque ahora Amasías también se equivoca del contexto, ya no solamente del mensaje, sino se equivoca de lo que hay alrededor del mensaje. Es el segundo punto de la prédica de hoy. Cuando vemos el contexto equivocado, y antes de explicar esto voy a poner un ejemplo. Supongamos que no hay pandemia, no hubo pandemia, ¿no? Y como no hubo pandemia, supongamos que a mediados de febrero hubo carnavales, culecos, fiestas. Y como hubo carnavales, ubíquese en el punto, las tablas, Chitré, La Villa, la Cinta Costera, Penonomé, en fin. Y si se ubica en ese contexto, usted se podrá imaginar que hay música a alto volumen. Usted se puede imaginar a gente consumiendo alcohol, pero también gente que le da rienda suelta al libertinaje. Y en ese contexto, imagínese usted a un grupo de hermanos evangelizando, predicando el evangelio, en medio de toda esa algarabía. No, hermano. El contexto no es el apropiado para esa labor que los hermanos quieren llevar a cabo. El contexto no les permite comunicar el mensaje de forma correcta. Y las personas que lo reciben no lo van a recibir de forma correcta. Esa era la situación de Amasías. El contexto no entendía que estaba en el lugar equivocado y hablando en el momento equivocado. ¿Por qué? Versículo 12. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Hermanos, aquí Amasías se equivoca, no sé si a propósito, con el fin de insultar o menospreciar a Amós. En el texto original, en hebreo, la palabra vidente es Yosef, mientras que la palabra profeta es Nabi, y tienen cada uno
funciones muy claras, muy específicas y muy diferentes. Un vidente era alguien que ayudaba a ciertas tareas muy específicas en los campos y en las ciudades. Recordemos, por ejemplo, cuando en Primera de Samuel, capítulo 9, Saúl sale a buscar unas asnas que están perdidas y el sirviente de Saúl dice: vayamos donde el vidente para que nos diga dónde están esas asnas. Ese es alguien que ayuda en ciertos casos específicos. Ese es un Yosef. Pero Nabi, la palabra Nabi, que significa profeta, es una persona que ha recibido un mensaje de Dios y es utilizado como mensajero de Dios para comunicar eso que ha recibido de Dios. No son lo mismo y no hacen lo mismo. Conversaba yo con Noemí hace un rato acerca de esta diferencia y le decía: el pastor Benjamín Duarte es un pastor de muchos años de trayectoria, muchos años al frente de una iglesia, ha trabajado durante muchos años con el Seminario Bautista, es conocido en la Convención de Panamá, es conocido en la Convención Regional. Y es como si alguien le dijera: oye tú, pastorcito Benjamín. Eso es una falta de respeto. Y eso es lo que está diciéndole Amasías a Amós: vidente. Tú no eres profeta, tú no eres enviado de Dios, tú eres un simple vidente. Entonces se equivoca porque no solamente cambia el mensaje, sino que cambia la autoridad o intenta cambiar la autoridad del que trae el mensaje de Dios. Y le dice: aquí no necesitamos tu profecía, aquí no necesitamos ese mensaje que estás trayendo, regrésate a tu tierra, a tu Judá, come con ellos y profetízale a ellos. Aquí no necesitamos lo que estás diciendo. Pero el peor error es que ni siquiera sabe dónde está parado, y esto sí no es en sentido figurado, esto es en sentido literal. Amasías no sabe dónde está parado. Versículo 13: y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. No sabe dónde está parado. Los invito a que vayamos a Génesis capítulo 28, versículos 16 al 19, y vamos a ver dónde está parado Amasías. Amasías está parado en Betel y él lo presenta como santuario del rey. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de Betel? Génesis capítulo 28, versículos 16 al 19. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Betel, mis amados hermanos y amigos, significa casa de Dios. Pero Amasías dice que Betel no es la casa de Dios. Amasías dice que Betel es el santuario del rey y capital del reino. Literalmente no sabe dónde está parado. Esa era la casa de Dios y ellos habían transformado esa casa de Dios en una casa de idolatría. El mensaje es incorrecto y el contexto es incorrecto.
se equivoca sobre el mensajero y se equivoca sobre el lugar en el que está. Se ha equivocado a propósito de inicio al final, porque simplemente no quiere escuchar lo que Dios tiene para ellos. Prefieren vivir en su porquería, en su inmundicia, en su pecado, que rendirse a los pies del Señor. Hacer una nota para los hermanos de Betel y para los que son visitas, no entendían por qué se llama Betel. Betel es casa de Dios. Ahora, el Señor no nos deja con el error y no deja a Amasías en el error. El Señor va a dar la corrección por medio del profeta Amós, que es el tercer punto de este mensaje, la corrección de Amós en los versículos 14 y 15. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Versículo 15: y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Amós no se quedó callado, hermanos, sino que argumenta para defender su posición como un mensajero verdadero. Y es que nosotros hoy en día tenemos que también ser igual a Amós. En este mundo donde muchas iglesias predican mensajes equivocados, y no solo tergiversan el mensaje, sino que tergiversan el contexto, nosotros tenemos que ser como Amós y decir: alto, eso no es así, necesitamos corregirte en base a lo que dice la Biblia. No lo que pienso yo, no lo que piensa el líder, no lo que piensa una u otra persona, lo que dice Dios por medio de su palabra. Yo soy boyero y recojo higos silvestres. Hermanos, un boyero es una persona dedicada a criar, a cuidar y a manejar o conducir bueyes en las obras agrícolas, en las obras de siembra en el campo. Y no solamente es boyero, sino que recoge higos silvestres. Amós era un campesino. Pero no porque era un campesino tenía menos valor delante de Dios. La frase no soy un profeta, ni soy hijo de profeta, habla de que Amós no era alguien que había estado siguiendo a un profeta, como si recordamos el caso de Elías y Eliseo. El Señor le dijo a Elías que buscara y que Eliseo iba a ser quien heredaría la labor de profeta en este caso, y Eliseo sirvió a Elías y luego Eliseo se convirtió en un profeta. Entonces esa relación de el que sirve al profeta es la que habla aquí Amós diciendo: no soy hijo de profeta. Si recordamos, el mismo Eliseo cuando fue a curar cuando curó a Naamán el sirio, cuando Naamán el sirio llega enfrente a casa de Eliseo, Eliseo envía un mensajero. No sale Eliseo en persona. Eliseo tiene gente a su servicio. Y cuando el sirio es curado y se va, hay otro ayudante de Eliseo llamado Gisei que va y le quita algunas cosas a Naamán el sirio. Y Eliseo le dice: mira, porque le quitaste algo al sirio, la lepra del sirio se te va a pegar a ti y a toda tu familia. Entonces vemos que el profeta tenía gente alrededor de él. Pero Amós no era ese tipo de profetas que había estado cerca de otro profeta. No.
Amós estaba totalmente metido en sus labores diarias. Pero dice el versículo 15, y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza. Eso quiere decir que no es que sea de menor categoría por ser campesino. Dios lo utiliza también. Así como lo utiliza a usted, como me utiliza a mí, como utiliza a cada uno de los hermanos en sus distintos dones y cada uno de sus habilidades, Dios nos utiliza a todos. Y este profeta le dice a Amasías, yo no soy como Elías, yo no soy como Eliseo, yo no soy como ninguno de ellos grandes profetas, pero yo también soy profeta porque Dios me ha dado un mensaje y lo tengo que comunicar y yo no me voy a oponer. Si Dios me dice comunícalo, yo lo voy a decir. Amós establece que es un profeta. Y luego establece su propósito. Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Aquí aclaramos que el mensaje de Amós no es de Amós, sino que viene de parte de Dios. Para un Israel que aún en medio de su idolatría y aún en medio de su injusticia social y aún en medio de todo lo que habían hecho mal, Dios los sigue considerando su pueblo, el pueblo de Dios. Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ese es el pueblo de Dios. Y el profeta está comunicando un mensaje de parte de Dios. Y si Dios es quien ha dado la profecía, hermanos, se va a cumplir y no hay manera de detenerlo. Entonces, es lo que decíamos al inicio. No cabe el concepto de que la tierra no puede aguantar todas las cosas que Amós está diciendo. No, sí las va a aguantar, porque es la voluntad de Dios que pase. La tierra lo tiene que aguantar, lo va a aguantar. ¿Y cuándo va a parar? Cuando Dios decida que va a parar. Porque siempre es la voluntad de Dios, no la nuestra. El mensaje era para que Israel dejara su idolatría y sirviera a Dios. Y cuando dejara su idolatría y sirviera a Dios, iban a empezar a cambiar las prácticas. Esas prácticas que antes oprimían a los pobres y desvalidos, iban a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora estas mismas personas iban a velar con los pobres y desvalidos. Israel, el pueblo de Dios, ¿dónde debe estar? Sino cerca de Dios. Ve y profetiza a mi pueblo Israel. El mensaje de Amós era que Dios va a poner cada cosa en su lugar. Dios necesita un profeta, va a ubicar un profeta, le va a dar un mensaje a ese profeta y ese profeta va a ir a comunicar ese mensaje. Esa es su función, esa es su labor. Ese es el lugar que Dios lo puso. Betel es la casa de Dios y ellos la han transformado en casa de idolatría. Y Dios, Amós va allá a decirle a la gente, están equivocados, no es así, tiene que cambiar y necesitamos volver a esta casa de idolatría a que sea realmente Betel, la casa de Dios. Damos gracias porque la iglesia Betel no es así, esa es la casa de Dios y se enseña y los hermanos viven conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿cuántas iglesias hay donde se supone que deben adorar a Dios y predicar el evangelio y son casa de idolatría porque idolatran al líder, idolatran al hermano, idolatran al hombre, idolatran al dinero? Y el evangelio, en lugar de ser el centro del mensaje, es lo que se queda por fuera, porque los líderes de esta iglesia dicen,
Si hablamos de evangelio, si hablamos de pecado, si hablamos de arrepentimiento, la gente se va. La gente conoce a un Dios que no queremos que conozca, un Dios de justicia. No, yo quiero predicar del amor, de que Dios es amor. Yo quiero predicar de la bondad de Dios. Y esa es la imagen que yo quiero que la gente tenga de Dios. Y hacen un Dios conforme a su corazón. Un Dios lejano del Dios que se manifiesta en la Biblia. Y aquí tengo que abrir un paréntesis. Mis hermanos, hoy iniciamos el segundo ciclo de talleres en la Iglesia Bautista Betel, donde estamos hablando de doctrina bíblica. Y ese precisamente es el tema de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de Dios y la Trinidad. A las 3 de la tarde, hermanos, por favor, puntuales, porque el tema es algo extenso y queremos pues cubrirlo de la mejor forma. Cierro paréntesis aquí. El mensaje de Dios busca poner cada cosa en su lugar, y el pueblo está alejado de Dios. Y Dios dice: voy a matar a su rey y voy a llevarlos a ustedes cautivos, para que cuando ustedes sean esclavos en otro lugar, lejos de su casa, se acuerden de Dios y busquen a Dios y se acerquen a Dios. Y van a poner cada cosa en su lugar. Conclusión y aplicación final. Estamos en una época similar a la de Amós, donde se brinda un evangelio equivocado y donde se evalúa pues en el contexto equivocado. Y se nos hace ver a los que enseñamos la sana doctrina como revolucionarios, como enemigos. Hermanos y amigos, no somos el enemigo. Solo somos la gente que ha sido llamada por Dios para compartir el evangelio. Y hemos sido llamados para compartir ese evangelio solo por la gracia y misericordia de Dios. No porque nosotros tengamos algo. No porque nosotros seamos algo. No porque tenemos un apellido podemos hacerlo. No porque tenemos una unción especial podemos hacerlo. No. Todos los que hemos sido llamados al arrepentimiento hemos sido llamados a compartir el evangelio. Porque esta es la voluntad del Señor. Y nosotros podemos hacer algo contra la voluntad del Señor. No, hermano. El Señor es soberano. Y el Señor nos ha mandado a ir por todo el mundo predicando el evangelio. El Señor nos ha mandado a ser testigos de cómo Dios pone cada cosa en su lugar en nuestra vida primeramente. Y con eso podemos decirle a la gente: Dios pone cada cosa en su lugar y lo puede hacer en tu vida también. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y nos ayude a entender esta palabra y a poder compartirla y a poder llevar a la gente al verdadero conocimiento de Dios y no a un mensaje equivocado ni a un contexto equivocado. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por la salvación que nos ha dado por medio de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque el profeta Amós nos enseña a mantenernos firmes predicando tu palabra y corrigiendo, Señor, a aquellos que tergiversan, Señor, el mensaje. Te pedimos ahora que tú nos despidas con tu paz, derrames bendición sobre cada uno de los que está alrededor nuestro, cada uno de los hermanos que nos siguen en las redes sociales, Señor. Te pedimos bendiciones para ellos también. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos, mis hermanos. Que el Señor me los bendiga muy ricamente. Recuerden, estamos en YouTube. Ahí en la descripción del video, en Instagram, en la bio, está el link hacia YouTube, para nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, denle la campanita ahí de las notificaciones para que sepan cuando estamos subiendo videos. Coméntenlo, compártanlo con cada uno de sus amistades. Que el Señor los bendiga y hasta luego.